Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Vamos a comenzar con informarles que la clase se va a grabar y se va a transcribir. Entonces, con su autorización, aquellos que se mantengan, que están expresando su deseo de aparecer acá en clase y participar. Vamos a comenzar entonces también activando compartir pantalla y incluir sonido en caso de que haya algo que les vaya a entrar. Compartir pantalla y quisiera inicialmente engancharme un poquito en, en, este, en esta lámina de una de las presentaciones de la clase anterior. Estas presentaciones las voy a compartir al finalizar la clase de hoy. Esto que está aquí es un despiece de una pieza. ¿Okay? Un poco cuando hablamos de planeación de la producción, es que, bueno, una fábrica que produce una determinada pieza con un conjunto de piezas, vamos a suponer que la fábrica arma esta pieza. La fábrica arma esta pieza, armando esta pieza, eh, para poder armar esta pieza, evidentemente necesita inventario de cada una de las componentes que ustedes ven allí. Y va a armar tantas piezas como pedidos tenga, eh, digamos, en el presupuesto. Y para poder armar, evidentemente, de manera continua, semana tras semana, día tras día, semana tras semana, y cumplir con los pedidos que tiene comprometidos, se requiere de que haya inventario suficiente. A medida que se va armando, evidentemente, el inventario de cada una de estas componentes que están acá, ¿okay? El inventario de cada una de esas componentes se va consumiendo. Entonces, van a haber tantos inventarios como componentes distintas tenga la pieza completa. Y para cada una de estas componentes, para cada una de estas piezas, va a haber un control de inventario que va a asegurar que se puedan cumplir con los pedidos que nos están pidiendo de este eje motriz. Justamente cuando estábamos hablando en la clase anterior y en la anterior a la anterior, estábamos hablando del MRP, estábamos hablando de la planeación de los requerimientos de materiales, que básicamente el objetivo es el aseguramiento, es asegurar disponibilidad. Disponibilidad para que se pueda cumplir con los pedidos. Ese es el objetivo. Entonces, evidentemente, para que esto pueda cumplirse, hay todo un proceso de planeación. Y ese proceso de planeación, evidentemente, tiene un PAP, una programación agregada, un plan agregado de producción, un plan maestro de producción y un MRP, que es un requerimiento de materiales. Entonces, evidentemente, la complejidad de a poder asegurar la disponibilidad de cada una de estas partes y que esas partes estén disponibles para poder cumplir con los pedidos es inmensa. Por eso era que yo les decía en la clase anterior, cuando les recomendaba este video, que ese eje, ese eje es este elemento que está acá, esta A que está acá. Y ella está descompuesta a través del bill de materiales en sus componentes como tal. Pero claro, aquí
toda una hoja de cálculo compleja y si ustedes ven el video, ven cómo hay un proceso, digamos, complejo, minucioso, para asegurar la producción de estas componentes A, pero que de alguna forma u otra A es algo súper elemental si lo comparamos con esto que está aquí. Entonces, por eso era que yo les insistía que estos procesos de planeación, de producción y este aseguramiento de disponibilidad se realiza a través de sistemas tipo sistemas que llaman ERP, como por ejemplo el sistema SAP o el sistema S1 o sistema 1 de Ciesa, que es el fabricante. En la clase anterior hablamos de la cantidad económica de ordenamiento, el Economic Ordering Quantity, que es el tamaño del pedido que vamos a hacer. Cada vez que se requiere, tamaño de pedido que nos va a asegurar, muy importante, la minimización de los costos totales de inventario. Entendiendo por los costos totales de inventario, el costo de hacer pedidos y el costo de mantenimiento del inventario, expresado por S y por H. En otras palabras, en una empresa donde está, digamos, la ingeniería industrial presente dentro del proceso de manejo de primas, de piezas para armar, para ensamblar, el EOQ y este modelo y otros modelos que también tienen que ver con el ordenamiento son los que rigen el proceso de pedido, son los que rigen las cantidades, quantities, se usa la Q, quantity es cantidad en inglés, las cantidades a pedir. ¿En qué momento se pide? Bueno, yo tengo un inventario que tiene un nivel. A medida que yo voy armando, yo voy consumiendo ese nivel. Entonces ese nivel va cambiando, va disminuyendo. A medida que yo sigo armando, ese nivel sigue cambiando. Llega un momento, llega un momento donde, donde se hace un pedido. Ese momento en que se hace un pedido es cuando el inventario llega a un nivel que se llama el punto de reorden. Ese punto de reorden, o ROD, por sus siglas en inglés, Reordering Point, punto de reordenamiento, se calcula a través de esta ecuación. La demanda diaria, lo que todos los meses consumo de esa pieza, multiplicada por la cantidad de días de espera, que va a ser la cantidad de días que dura, que hay, perdón, entre hacer el pedido y que esté disponible en el inventario de la fábrica eso que se pide. Eso es lo que se llama LT, y LT es lead time, ¿okay? Que traduce al español tiempo de entrega, más que tiempo de entrega, tiempo de espera. Porque entrega desde despacha el proveedor hasta que me llegue a mí. Esto incluye todo el tiempo que yo duro en hacer el pedido, en enviarlo, en negociarlo, en que del lado del proveedor reciban el pedido, produzcan o cuenten o hagan el picking, la recolección, armen las cajas, contraten el camión, despachen el camión, dura el camión un día, 2 días, 3 días, N cantidad de días hasta que me llega a mí. Y una vez me llega a mí, tampoco puedo decir que ya lo tengo hasta que ese pedido no es verificado, es contado
y he subido a mi inventario. Ya cuando está subido a mi inventario, está disponible. Ahí, pum, paro el cronómetro del lead time. Bueno, aquí hay un ejemplito en la presentación que vimos, donde se calcula el EOQ, basado en unos datos de costo y en unos datos de la demanda diaria o de la demanda anual, y posteriormente se calcula el punto de reorden. El punto de reorden. Un segundito. Alejo. Carajo, está jugando. Un segundito. Alejo. Alejo, tengo clase. Si quieres, cierra la puerta de tu habitación. Bueno, esto fue básicamente lo que vimos la vez pasada. Y aquí hay un ejemplo donde está calculado un EOQ, está el lead time y está el punto de rebote, que es 5 veces la demanda diaria. Entonces, en este ejemplo, es una simulación, digo yo que es una simulación porque son unos números colocados en unos de cálculo. Entonces, parto con un inventario inicial en un momento dado de 3.800 piezas, se consumen 350 para llegar a 3.450. El siguiente día arrancamos con un inventario inicial de 3.450, que es el inventario final del día anterior. Se vuelven a consumir 350 para entonces llegar a 3.100. Y si ustedes ven, la demanda aquí, la demanda es fija en este ejemplo. Y el tiempo de entrega o el lead time o el tiempo de espera, que es la forma más correcta de identificarlo, también es fijo, es 5 días. Entonces, fíjense que, por ejemplo, llega un momento donde llego aproximadamente a 1.750, que es aquí, y en ese momento hago el pedido. Y el pedido lo hago y entonces dura un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Dura 5 días en llegar. Cuando llegan las 2.800, más el inventario que hay en ese momento, eso me da 2.750. ¿Por qué 2.750? Porque, bueno, se consumieron ese día que llegó 350, tengo un nivel de 300 y llegaron 2.800, entonces eso me da 2.750. Y esto se va a repetir. Se llama simulación porque esta es una manera de ver para ciertas características de la demanda y ciertas características perdón, y ciertas características del tiempo de entrega, cómo funcionaría mi proceso de pedidos y disponibilidad. Ahora, muy importante, esto que ustedes están viendo en este cuadro va a ocurrir para cada una de esas piezas. En otras palabras, esta pieza va a tener como quien dice ese cuadro. Esta pieza va a tener como quien dice ese cuadro. Esta pieza va a tener como quien dice ese cuadro. En otras palabras, cada una de estas piezas necesarias para armar esto va a tener su respectiva planeación. Su respectiva planeación. Y su respectivo aseguramiento de disponibilidad para poder cumplir con los pedidos. Los clientes no me van a pedir esta rolinera, me va a pedir toda esta pieza. Pero yo para poder cumplir con esta pieza, yo necesito asegurar la disponibilidad de cada una de estas piecitas, cada una de estas piecitas necesarias para armar un conjunto. Entonces, por eso les insistía lo complejo que esto es y por ende lo necesario que es utilizar sistemas como tal. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, señor. Perfecto. Ahora, algo que es importante es que cuando uno analiza el comportamiento de la demanda
típicamente la demanda cumple o tiene un comportamiento de tipo normal. Cuando digo normal, no es de normal y anormal, es gaussiano. Por lo general, cada vez que hay demanda de una determinada pieza, esa demanda, la mayoría de las veces, va a estar, digamos, alrededor, va a estar alrededor de este, este punto que está acá. Van a ser números por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. La mayoría de las veces, centrada aquí. Por eso es que va a haber, como quien dice, la mayor frecuencia. De repente hay un día de esos terribles donde hubo lluvia, donde tembló en la ciudad, donde hubo inundaciones, donde se cayó un puente. Bueno, ese día la demanda fue ninguna, prácticamente, un número muy bajito. Así como pueden haber a veces días en el año donde por alguna razón la demanda fue una cosa, pero a reventar, una cosa muy exagerada. Esto es como hablar del peso, ¿sí? Si yo hago un análisis del peso de las personas por una característica en particular, vamos a suponer estudiantes mujeres entre 18 y 25 años, yo voy a darme cuenta, si hago un estudio del peso, vamos a suponer, si hago un estudio del peso, estoy yendo. Entonces, cuando hago un estudio del peso, me voy a dar cuenta, para esa población en particular, que la gran mayoría de esas mujeres, voy a inventar el número, pesan del orden de 45 kilos. Entonces, 45, 45, 45 y medio, 44 y medio, 44 con 100 gramos, 45, 75, y así sucesivamente están por acá. Por eso es que de alguna manera, si vemos esta curva, la mayor frecuencia va a ocurrir justamente aquí. Puede haber una muchacha que es sumamente delgada, pero recontra redelgada, que pertenezca a esa población, cuyo peso no está por ahí por los 45, sino que de repente su peso está por los 37. Así como puede haber alguna chica bastante grandecita, que a lo mejor su peso estará por ahí en los 60, pero no van a haber muchas, ni de estas, ni de estas. La gran mayoría va a estar acá. Por eso es que cumple con un comportamiento. La demanda cumple con un comportamiento típicamente normal. ¿Qué significa típicamente normal? Que yo, en lugar de ver todos estos números de esta forma, fíjense que los números son todos variables, de alguna manera u otra, resumir eh, la demanda de una determinada pieza, la puedo resumir a través de lo que llaman la media y la desviación estándar, que son dos características estadísticas que se calculan a partir de un conjunto de datos. La demanda es lo mismo que el promedio, y la desviación estándar es un número que básicamente, lo que me dice, cambiar acá ahora de color, darles. Las tres curvas, la negra, la amarilla y la azul, las tres están centradas, digamos, en 45. Pero la que más desviación estándar tiene es la amarilla. Después la azul y finalmente la negra. La desviación estándar es una característica que me dice básicamente qué tan abierta, es la curva. O sea, qué tan abierta es la campana. Entonces,
poquito viendo este ejemplo. En este ejemplo estoy ilustrando una demanda que es variable. Fíjense que a diferencia del ejemplo anterior, que es 350, 350, 350, 350, aquí la demanda varía. 1004, 934, 1021, 1117, 924, 924, 1123, 1034 y así sucesivamente. Esta demanda, esta demanda en este proceso es una demanda que tiene una media de 950 unidades por día y tiene una desviación estándar de 110 unidades. Y a través de esas características es que se expresa la variabilidad de la demanda. Y es importante conocer cuáles son las características de una determinada demanda y de las dos variables que van a establecer su variabilidad. ¿Por qué? Porque en una hoja de cálculo yo puedo generar a través de un proceso que le voy a explicar en unos minutos, 1000 días de demanda que van a cumplir justamente con esta característica. Y yo a lo largo de esos 1000 días, que representa como 3 años, yo voy a ver cómo se comporta mi proceso. Y si de alguna manera u otra es factible, es viable, ¿qué probabilidades tiene? Que de repente hayan volúmenes muy altos de inventario porque la demanda es paupérrima, o sea, la demanda baja con mucha frecuencia, o de repente qué cantidades voy yo a estar perdiendo de ventas o de producción porque la demanda de repente en algunos momentos excede incluso la disponibilidad de partes. Y para eso se hacen estas llamadas simulaciones. Entonces, cómo se calcula? ¿Cómo puedo yo, de alguna manera u otra, a través de un proceso ingenieril, operar con esta situación, con esta variabilidad? ¿Qué puedo yo hacer para que esta variabilidad no me genere problemas? Lo primero que tengo que conocer es la variabilidad en sí. En otras palabras, si la demanda es variable, yo tengo que conocer de la demanda el mu, que es la media, y la desviación estándar, que es sigma, que son las dos características, digamos, que me permiten modelar o simular la variabilidad de la demanda. ¿De qué forma puedo yo calcular pues, esas dos variables? Vámonos un momento a una hoja de cálculo que se llama ¿Están viendo la hoja de cálculo? Sí, señor. Bueno, en esta hoja de cálculo hay 100 valores. 100 valores. Hay 5 grupos de 20, 5 por 20 da 100. Hay 100 números. Vamos a suponer esos números, estos números que vemos acá, vamos a suponer son un histórico. Son un histórico. Un histórico de demanda de una determinada pieza. Y yo a través de ese histórico puedo simplificar, como se llama este archivo, simplificar conjunto de datos, simplificar el conjunto de datos. Y en lugar de verlo como un montón de números diferentes, casi que todos allí, lo voy a ver como un conjunto de datos que representa la demanda de una determinada pieza con un mu de 127, voy a llevarlo al entero, y con una desviación estándar de 15. Ahí redondeé. Y para calcular esos dos elementos, a partir de ese histórico,
voy a utilizar dos funciones de Excel, que son la función promedio, donde entre paréntesis coloco el rango, y la función desviación estándar, que es desbest.m, entre paréntesis el rango de celdas. En este caso, la desviación estándar desbest.m me da la desviación estándar de esta muestra, o sea, de este conjunto como tal. Ya con estos dos elementos, yo puedo generar y analizar y simular no solamente 100 días, sino muchísima cantidad de días de demanda. ¿Cómo, cómo logro, digamos, a partir de esta simplificación de este conjunto de datos, cómo ahora yo logro, digamos, hacer mi simulación, yo analizar? Bueno, lo primero que tengo que hacer es, utilizando alguna herramienta, que les voy a presentar una en... Utilizando esta herramienta que se llama Pine Tools, que yo se la tengo en una presentación, yo puedo generar números aleatorios gaussianos o normales. Entonces, por ejemplo, me dio 127, es mu, sigma o la desviación estándar me dio 15, y yo aquí le puedo decir que me genere un número particular de números. Yo le voy a decir, mira, genérame 365 números. Quiero que tengan 0 decimales, en otras palabras, que sean enteros. Puedo decirle que me los dé ordenados, o sea, me los dé desde el más bajito hasta más grande, o simplemente me los dé mezclados como se van a presentar. La demanda no es que se va presentando de manera creciente, sino que hoy es 125, mañana es 124, paso mañana es 129, después es 130, después bajo a 108, y así es aleatorio. Entonces, no le voy a pedir que me ordene. Yo le puedo decir que me presente los números en una sola línea, entonces me los presente uno al lado del otro, o que me lo presente en líneas separadas. Le puedo pedir que coloque separadores. Esos separadores es si los coloco en línea en la misma línea. No le pedí separador. Cuando le digo generar, aquí, en esta ventana, me, me generó los 500 números. Ahí me estoy moviendo. Entonces, esos 500 números, yo los puedo seleccionar usando el mouse, o simplemente le puedo decir seleccionar todo. Ahí me seleccionó los 500 números, perdón, los 365 números, le digo que seleccione todo, y ahora le digo copiar todo. Y entonces ahora ya me puedo ir, por ejemplo, a un Excel, y en ese Excel yo puedo pegar mis 500 números. Ahí están los 500 números. Generé 500 números. Ahora, ¿qué característica tienen estos 500 números? Estos números que están acá, que pueden representar la demanda, son números normales con un mu de 127 y una desviación estándar de 15. Para que vean que efectivamente es así, me voy a parar acá, voy a escribir mu, y aquí voy a calcular el promedio, el promedio
Cierro mi paréntesis, le doy un enter y entonces ahí me dio un promedio de 126,89. Si lo redondeo me da 127. Y el sigma, que es la desviación estándar, voy a agarrar este mismo que está acá, para no volver otra vez a perder tiempo en la selección. Voy a copiar, me voy a parar en esta celda, lo voy a pegar y voy a cambiar la fórmula a desbest.m y me da 13,98, 14. No es exacto, pero sí es una representatividad bastante importante. Entonces, fíjense cómo yo a partir de unos poquitos números, que fueron inicialmente 100, que son los que tengo en esta hoja, que es un histórico de 100, estoy generando una, un futuro a partir de esos 100 días de 365 días más, donde entonces yo puedo hacer mi análisis de cómo se va consumiendo el inventario durante los próximos 365 días y cómo mi pedido se va haciendo, llegó, no llegó, llegó temprano, llegó tarde, o sea, hacer esa simulación que me permite, digamos, hacer ajustes. Estos 365 días que tengo acá van del día 366, perdón, del día 101, porque los primeros 100 son históricos, al día 467. De aquí para acá es simulación, de aquí para atrás es histórico. ¿Está clara la idea? Sí, señor. Okay. En este caso, estamos, digamos, diciendo que la demanda sigue un comportamiento normal con un determinado valor de mu y un determinado valor de psi. Pero resulta que esto puede ser más complejo aún, porque el lead time, o sea, el tiempo de espera, no tiene por qué ser constante. También puede seguir distribución normal con un determinado valor de mu y un determinado valor de desviación estándar. En otras palabras, el lead time, que es el tiempo de entrega, en el ejemplo de la presentación, habíamos dicho que era 5. Acá habíamos dicho que era 5, pero es que el lead time no tiene por qué ser constante. Él puede ser variable, al igual que la demanda. Entonces el lead time pudiera seguir una distribución normal con un mu de 5 días y una desviación estándar de un día o de día y medio. ¿Ok? Entonces eso va a hacer que sí, a lo mejor con una altísima probabilidad, casi siempre va a estar aquí en 5 días, pero pueden haber a veces algunos días en que dure 5 días y medio, duró medio día y más, otros que dura 4 días y medio. Por ahí a lo mejor en algún momento, no sé, pasó algo y duró 3 días, y en otros casos a lo mejor llegó hasta 7 días, pero muy poco probables. Esa es la idea de la variabilidad. Si yo conozco la variabilidad la puedo simular y a través de la simulación de la variabilidad ser previsivo en cosas y poder ver cosas antes de que ocurran y poder tener planes para esas situaciones como tal. ¿Está clara la idea? Sí, señor. Bueno, resulta que esa variabilidad, la variabilidad
tanto de la demanda como del lead time va a, por lógica, a generar una afectación del punto de reordenamiento o del ROP. ¿Por qué? Porque si la demanda, por alguna razón, en algunos momentos es muy baja, el consumo es bajo y por ende me va a durar, como quien dice, más el inventario para producir. Si por otras razones la demanda en algunos momentos más bien es más alta de lo normal, en algunos momentos dentro de un periodo, puede ser que entonces yo tenga que pedir más temprano que en el momento fijo. O sea, si consumo más, pido más rápido. Si consumo menos, pido más lento. Si de repente la variabilidad que también va a existir en el lead time también me va a afectar, porque no siempre es constante. No siempre voy a tener de días de minúsculas veces el lead time de punto de reorden. Porque si resulta que el lead time dura más de lo normal y la demanda diaria es un poco más grande o más pequeña de lo normal, eso también va a afectar el nivel de inventario al momento de ordenar. Entonces, esa variabilidad generada por la demanda y por el lead time, que estoy diciendo que me afecta el punto de reorden, la voy a corregir a través de algo que se llama inventario de seguridad o safety o safety stock. El inventario de seguridad es como un colchón. Ya hemos dicho que el ROP se calcula de veces pequeña, que es la demanda diaria, por el tiempo de entrega. O sea que cuando yo llego a este nivel, yo debo asegurar una cantidad de días de demanda diaria. Pero como sé que este es variable y esto es variable, entonces yo esto lo voy a proteger con el safety stock o inventario de seguridad. Entonces el ROP va a estar corregido con este valor que es un adicional. Y este adicional se calcula a través de una fórmula que vamos a ver en esta lámina. Entonces aquí está el ROP corregido, está la demanda promedio diaria, o sea, la de chiquita, por el lead time. Eso es un monto fijo. Pero entonces lo corrijo con el safety stock. ¿Cómo se calcula el safety stock? Un valor que se saca de una tabla que se llama Z. Ese Z está asociado a la normal. Ya vamos a ver cuál es ese valor. Y ese valor Z lo vamos a multiplicar por la raíz cuadrada de la suma de estos dos elementos, que son la desviación estándar de la demanda diaria al cuadrado por LT, más la desviación estándar de LT al cuadrado por la demanda diaria. Esos dos valores se suman, se le saca la raíz cuadrada y se multiplican por Z, y eso me da el safety stock. En otras palabras, vamos a suponer, no sé, en los ejemplos que estaba dando, ¿no? Que tengo que la demanda había dicho que era 127 con una desviación estándar de 15. Y LT había dicho que era 5 con una desviación estándar de 1. Entonces, el safety stock es igual a un valor de Z que multiplica la raíz de la desviación estándar de la demanda diaria. La desviación estándar de la demanda diaria es 15.
15 al cuadrado, que multiplica a LT. LT es 5. Más la desviación estándar de LT, que es 1 al cuadrado, por la demanda diaria, que es 127. Saco esta raíz con los valores y lo multiplico por Z. Este valor Z es algo que se llama nivel de servicio. Si yo quiero asegurar que esto funcione el 99% del tiempo, o sea, que el inventario de seguridad el 99% de las veces amortigüe la variabilidad, el valor de Z a utilizar es 2.33. Si yo quiero que en un 95% del tiempo el inventario de seguridad me amortigüe la variabilidad del lead time y la variabilidad de la demanda, y que en otras palabras no me vea afectado por ninguno de los dos el 95% del tiempo, voy a utilizar como valor de Z 1.65. Si yo quiero que el 90% del tiempo esto funcione y no me vea afectado, voy a utilizar un valor de Z de 1.28. Los valores de Z son unos valores que tienen que ver con la probabilidad normal y con unas probabilidades acumuladas. Eso, ustedes van a ver por ahí más adelante un curso de estadística inferencial y van a ver un poquito, evidentemente, más detalles de lo que es Z, pero por el momento es simplemente como decirle gravedad. 9,8 metros sobre segundo, solamente que aquí van a ver tantas gravedades como probabilidades de que esto funcione existan. Hay otros valores de Z. Si yo quiero que esto funcione el 75% del tiempo, yo puedo irme a la tabla de Z y buscar para el 75% de probabilidades cuál es el valor de Z. Y me da tanto. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, señor. Todos estos cálculos y ejemplos que estoy haciendo en estas láminas para una pieza importante, y les repito, por eso agregué este despiece. En la vida real de un ensamblador de televisores, de radios, de equipos de sonido, de autos, todo esto que estoy explicando se maneja para cada piecita del carro, para cada piecita del televisor, para cada piecita del teléfono o de la licuadora o de lo que sea que esté armando. Porque hasta la vaina más sencilla que pudiéramos decir es una licuadora o un secador de pelo, eso tiene un montón de piezas. Y para cada una de ellas hay que hacer la respectiva planeación. Y para cada una de ellas va a haber un safety stock o un stock de seguridad que nos asegure que a medida que se va demandando, hay el inventario para poder cumplir. Esta demanda, ¿quién la genera? Ah, bueno, la demanda la genera a lo mejor la fábrica, que tiene pedidos para ensamblar. Entonces, así como por allá en el video, dice que se ensambla A y A está hecho con una cantidad de piezas B y con una cantidad de piezas C. Bueno, aquí estamos hablando de que la fábrica recibe pedidos para armar A y todas estas piecitas necesarias para armar A se les va a aplicar este proceso. Ah, no, A es lo que voy a ensamblar. Y A va a requerir, a través de un bill de materiales, bill of materials, tantas B y tantas C. Así como vimos que en el despiece del eje este automotriz, hay una serie de piezas ahí, algunas son una, otras son por dos, otras son por ocho, y así sucesivamente, como vimos en la clase anterior. Entonces aquí hay un ejemplito donde tengo 950 piezas, tengo una demanda con una desviación estándar de 110, tengo un lead time de 4, la desviación estándar del lead time es 1,
El nivel de servicio que quiero es 65, por lo tanto Z vale 1.65 y aquí está el cálculo del safety stock. Aquí está Z, aquí está la demanda diaria, la desviación estándar de la demanda diaria al cuadrado por el lead time más la desviación estándar del lead time al cuadrado por la demanda diaria, y la raíz de eso multiplico por 165 y eso me da 1623. ¿Qué pasa? Si la demanda diaria es 950, el ROP normal básico es 4 veces 950, porque teóricamente el tiempo de entrega es 4 días y durante los 4 días yo tengo que garantizar las 950. Pero, como hemos visto y hemos dicho ya, resulta que esto es variable, esto es variable y esto es variable. Esa variabilidad yo la compenso con el safety stock. Entonces, a este número, que son 3.600, creo que es 3.800, creo que esto es 3.800. 9 por 4, 36, son 3.600 más 200, sí, esto es 3.800. A esos 3.800 le voy a sumar estos 1.600 para tener este número. Este número va a actuar como un amortiguador. Va a amortiguar la variabilidad. Este numerito de safety stock. Entonces, sobre ese orden de ideas, tengo una hoja de cálculo que voy a compartir con ustedes, que está abierta acá. Un segundito, vamos a separar acá. Para más bien así. Ajá. Una hoja que se llama ejemplo de simulación. Entonces, en esta hoja de cálculo, yo tengo una simulación para demanda fija y lead time fijo. Mírenla aquí. Demanda fija, un valor de 350, 350, 350. Y un lead time fijo, que es de 5 días. El ROP es I5 por B2, o sea, I5, que es 5, por B2, que es 350, que es un valor fijo. O sea, que el ROP es 1.750. Y aquí está la simulación. Todos los días consumo 350. El inventario inicial va bajando en 350 todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Cuando llego a un nivel de 1.750 aproximadamente, como llegué aquí, ¿ok? O parado aquí, yo sé que al eliminar 350 de acá, llego al valor, hago mi pedido, como lo quieran narrar, y ese pedido dura un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Aquí está la recepción del pedido. Y entonces aquí estaba ya por acabarse el inventario del día cuando ahora tengo 2.750 disponibles para comenzar a producir el siguiente día. Y entonces voy consumiendo 2.4, 2.0, vuelvo a hacer mi pedido aquí. Aquí llegó un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Aquí llegó 2.750 y así voy. Este es un ejemplo de demanda fija y lead time fija. En esta hoja de cálculo tengo demanda variable, miren la demanda variable, y lead time fijo. Pregunto a ustedes, ¿cómo generé en esta simulación estos números de demanda variable?
¿Cómo generé esos números de demanda variable? Con la aplicación que usted nos mostró ahorita, profe. Con la aplicación. Miren, aquí está este histórico o el histórico de esa demanda es 350 de media de, demanda media y desviación estándar de la demanda diaria, que es 15. Con estos dos números genero los números aleatorios para poder hacer mi simulación acá. Y el lead time es 5, en este ejemplo, sigue siendo simple. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí llegó. Vuelvo otra vez a pedir por aquí más abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí llegó. Y así va. Pero la demanda es variable. ¿Sí? La demanda es variable. Entonces yo aquí, si hago una simulación de un año, yo voy a poder ver qué cosas de repente van a ocurrir. ¿Qué cosas pueden ocurrir? Fíjense, por ejemplo, aquí. Si vemos los inventarios finales, nunca llegamos a un valor, por lo menos en estos 30 días, negativo. O nunca arrancamos un día en negativo. Y de alguna manera, eso significa que la demanda diaria siempre la cumplí. Si la demanda diaria que estamos viendo acá es la demanda de una de estas piecitas, oiga, eso quiere decir que al menos por esta pieza no hice fallar mi proceso de ensamblaje. Y aquí tengo un tercer ejemplo donde tengo la demanda variable, que es variable y tengo acá el lead time variable. Fíjense cómo el lead time es de media 5, desviación estándar 1. Miren, aquí hay un día donde duró 7 en llegar, donde duró 7 días en llegar. La gran mayoría de las veces llega en 5, pero mire, por acá hubo un día en que llegó, pero súper rápido, súper rápido. ¿Qué pasa si llegó súper rápido? A lo mejor el problema no va a ser de inventario, sino dónde meter esto. Porque mi almacén no está diseñado de repente para que haya todavía bastante inventario y el pedido me llegó súper rápido, lo cual me genera a lo mejor problemas logísticos de almacenamiento. Pero quiero que vean acá, nunca me dio negativo, por lo menos en estos 30 días. Nunca me dio negativo. Pudiera darse. Una combinación a lo mejor de una alta demanda, más alta de lo normal, y de repente una entrega tardía. ¿Cuántas veces pudiera llegar a ocurrir eso en el año? Bueno, habría que mirar, habría que hacer la simulación. ¿Cuál es la probabilidad que en un momento dado, con este esquema de planeación de inventario, esta cantidad económica, esta variabilidad de la demanda, esta variabilidad del lead time, genere afectación al proceso de ensamblaje? Bueno, la probabilidad es del 2%. ¿Cómo sé yo que es del 2%? Bueno, simple y llanamente veo cuántas veces en el año me ocurrió un problema. Y me ocurrió 2 veces en el año. Si me ocurrió 2 veces en el año, digamos son 300 días productivos, eh, la probabilidad de problema es de, digamos, 2/3%. ¿Está clara la idea? Sí, Miren señor. el primer pedido. El primer pedido llega a los 5 días. Uno, perdón, abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí llegó. El segundo pedido también llegó a los 5 días. Vamos a ver. Por acá se pidió 1, 2, 3, 4, 5.
aquí llegó. El tercer pedido llegó en 3 días. Por acá se pidió 1, 2, 3. Aquí llegó a los 3 días. Miren el nivel de inventario. Supónganse que mi inventario, su capacidad, es de, no es de 3.000 y pico, es más bajo. No sé. Es de 3.600. Voy a poner acá 3.600. No hay más, no caben más de 3.600. Miren, aquí casi, pero casi me quedo sin responder. Bueno, bueno, esa es la clase de hoy. ¿Ok? Yo voy a compartir estos archivos y van a realizar una actividad que les va a permitir estudiar esto para el examen. En el examen va a aparecer, les voy a dar unos datos para que hagan una simulación de la demanda de una pieza. Se supone que la realidad de esto, desde el punto de vista de planeación de la producción, es que tenemos una, no sé, una chancleta que está hecha por 5 piezas y habría que armar la planeación de las 5 piezas y hacer la simulación y montar. Eso no, eso es una bobada. Eso se hace a través de un sistema. Lo que tenemos es que tener los conceptos claros para hacer los análisis, que es lo que hace un ingeniero. La carpintería la hace un programa. El análisis con lo que hace el programa lo van a hacer ustedes. ¿Está claro? Sí, señor. Bueno, chicos, espero que les haya gustado la clase de hoy. Pienso que eso que es muy útil y de verdad muy, muy práctico. Aquí está la herramienta, está la herramienta, aquí está la dirección y aquí está un ejemplo de lo que yo les estaba diciendo de simplificar un conjunto. ¿Ok? Está el conjunto de datos que vimos, aquí están sus valores y esta es la representación de la curva Gauss con media 125, 125, 127 y desviación estándar 15. Bueno, preguntas acerca de la clase. Van a tener una actividad que tiene que ver con esto. La próxima semana tenemos clase el martes y tenemos clase el viernes. El examen va hasta la clase del viernes. Profe, perdón la pregunta, ¿esta clase queda grabada? O sea, ¿podemos tener acceso? Disculpe. Sí, 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 claro, yo la grabé comenzando. Ah, bueno, gracias. Ya con los archivos que se los voy a hacer llegar y la clase no tiene ningún problema. Suena complicado, pero son puras operaciones muy sencillas y muy elementales, realmente. ¿Ok? Bueno, se me cuidan mucho, que tengan un lindo, feliz de semana, un lindo fin de semana. Y bueno, se me cuida mucho para la próxima semana tener prácticamente su última semana de clases del semestre. Este, otra medalla más para el álbum. Y bueno, poco a poco se van a graduar ya de tecnólogos y un poquito más de ingenieros, colegas todos. ¿Ok? Se me cuidan y nos vemos en el grupo y la próxima semana en una clase. Yo voy a tratar de seguir haciendo las virtuales. Este, yo a veces considero, o sea, hay unas tendencias tan absurdas en muchos sitios, ¿no? Por ejemplo, si ustedes comparan la clase de hoy con las clases que a veces hemos podido dar en la universidad, con todo respeto a la universidad, pues yo la quiero mucho. Pero fíjense
la cantidad de recursos que tenemos. Uno, la clase se graba. Dos, estamos usando Excel, estamos usando Word, estoy usando un stylus para escribir, que pudiera ser el marcador, pero entonces nunca es igual. Para mí estas clases son mejores que las presenciales. Cuando hay participación y hay ganas de estar allí y queda la clase grabada y quedan los archivos y los documentos. Las tendencias es a que desaparezcan las infraestructuras, porque es un costo que no tiene sentido. Ah, y las personas que limpian, bueno, las personas que limpian se les va a preparar para que tengan trabajos diferentes. Y los señores vigilantes, no hay nada que cuidar. Vigilarán las tiendas y los centros comerciales, que poco a poco también irán desapareciendo, porque con las plataformas de compra, pero es que a la gente le gusta pasear, hacer window shopping, las muchachas, por ejemplo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Son las tendencias a las que hay que adaptarse. Tengan muy buenas noches, muchachos. Nos vemos el próximo martes. Sí, señor. Sí, sí. La clase queda grabada. Yo les paso el link, al igual que le he pasado el link de las anteriores, pero al cerrar la sesión, lo que va a ocurrir es que en el chat va a aparecer el archivo para que lo puedan descargar, lo puedan ver. ¿Ok? Por mi lado voy a ir cerrando la grabación. Detener grabación.